está presente en la angustia, por lo que no temeremos, aunque tiemble toda la tierra, aunque se caigan los montes y se transporten en medio de mares, y las aguas rujan y se perturben, aunque tiemblen los montes, aunque tiemblen los montes por su braveza. Por lo que no temeremos, aunque tiemble toda la tierra, aunque se caigan los montes y se transporten en medio de mares, y las aguas rujan y se perturben, aunque tiemblen los montes, aunque tiemblen los montes por su braveza. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Mañana, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, enséñanos tu vida. Enséñanos quién eres tú, Señor. Necesitamos ser tu imagen y semejanza aquí en la tierra, mientras tú vienes por nosotros. Necesitamos, Padre, ser tu ejemplo, ser tu influencia, ser la sal de la tierra. Oh Señor, gracias. Gracias por el llamado, gracias por el privilegio. Y ahora, Señor, concédenos tu poder, tu gracia, tu espíritu, tu amor, para ser testigos tuyos. Guárdanos, Señor, en esta hora y permítenos comprender la responsabilidad que tenemos delante de ti de reflejar tu rastro, de reflejar tu carácter y de hacer tus obras. Te lo suplicamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el trabajo más hermoso que todo pecador tiene es entrar en comunión viva con el Creador. Esta palabra comunión es trascendente y vital. Y posiblemente es la situación más descuidada de ser cristiano. Es imposible ser cristiano. Es imposible ser cristiano sin estar en comunión con el Señor. Imposible ser cristiano sin estar en comunión con el Señor. Y
En esta mañana, apreciados hermanos, déjenme iniciar esto con la lectura del Salmo 91. Vamos a trabajar en esta mañana, hermanos, pensando en el Salmo 91. El Salmo 91 comienza con un verbo muy humano, con un verbo muy común, el que habita. Cambiemos la palabra, el que mora, el que reside. En otras palabras, el que vive. El que vive al abrigo del Altísimo. La expresión original dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Los edificios más grandes del Antiguo Testamento, las casas más grandes del Antiguo Testamento, eran castillos. En esos lugares vivían los reyes, castillos. Y David, inspirado indudablemente por el Señor, escribe este salmo y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego comienza a redactar una serie de situaciones donde el Señor la resuelve directamente a Él. Hermanos, la pregunta en esta hora es, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde habito yo? ¿Dónde resido yo? La pregunta es para ti, mi querido hermano, ¿dónde habitas tú? ¿Dónde moras tú? ¿A dónde duermes tú? ¿A dónde comes tú? ¿A dónde estás tú? Porque el Salmo enseña, el Salmo me dice a mí dónde yo debo de vivir, dónde debo de morar, dónde debo de habitar. Mis queridos hermanos, en esta hora, la pregunta es, ¿dónde vives tú? El Salmo 91 responde a esta pregunta en una manera muy clara, muy directa, muy concreta, demasiado precisa. Y creo, apreciados hermanos, que tú y yo debemos tener y debemos de vivir este testimonio del Salmo 91. Según la Escritura, hermanos, según el plan de redención,
hay solamente un lugar donde habitar. Y ese lugar para habitar es al abrigo del Altísimo. Y aquí hay 3 palabras demasiado importantes. ¿Cuál de ellas es más importante? Y este versículo da una declaración y luego da una aseveración. La declaración: el que habita al abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo. Consecuencia directa, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, este versículo me da una verdad. Este versículo me declara un acerto tan serio, tan único, que quedo en silencio. Quedo en silencio. Aquí hay 2 términos, hermanos, demasiado solemnes. Demasiado solemnes. Me asombro de la redacción que el Espíritu Santo hace aquí en este primer versículo de este salmo. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, pecador? ¿Quién soy yo, pecador? Para que el Altísimo y el Omnipotente estén a mi lado. ¿Ustedes se imaginan eso? Para mí es difícil imaginarme eso. Que el Altísimo, el Omnipotente, están a mi lado, están a tu lado. Y utiliza 2 verbos que son sinónimos: habitar y morar. Son 2 verbos que se explican simultáneamente. El Altísimo habite conmigo, que el Omnipotente more conmigo, resida conmigo, y que simultáneamente, hermanos, ¿qué es eso de abrigar? ¿Qué es eso de abrigo? ¿Qué es eso de cubrirme? ¿En qué momento necesito yo abrigo? ¿En qué momento necesito yo protección, calor, cuidado? ¿En qué momento? Y aquí dice que el trabajo del Altísimo es abrigarme. Abrigarme. Y luego dice que el trabajo del Omnipotente es hacerme sombra. Hacerme sombra a mi pecador, el Altísimo, el Omnipotente. Hermanos, ¿quién es el Señor? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es mi Creador? Que vive pendiente de cumplir las 2 funciones: habitar conmigo y ser la sombra
mía. Hermanos, en este tiempo final, en este tiempo escatológico, en este tiempo final, cuando todos nosotros entendemos que estamos acercándonos al momento de la segunda venida de Jesús, al momento del clima de la historia de pecado, al momento cuando el Señor va a colocarle fin a esta historia de pecado y va a consumir la impiedad, va a consumir la maldad y va a limpiar este mundo y lo va a purificar mediante el fuego de Él. Hermanos, tú y yo y tú necesitamos esta experiencia, vivir, habitar, morar al abrigo del Altísimo y estar bajo la sombra del Omnipotente. La única seguridad del cristiano, la única seguridad del que está sellado por el Señor. La evidencia de ese sello es que habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. El Señor Jesús dijo algo, y hermanos, vamos a leerlo. Abramos las Escrituras aquí en Mateo 28. El Señor Jesús está terminando su ministerio en la tierra y está por regresar a su Padre. El Señor Jesús ha pasado por la crucifixión, ha pasado por la resurrección y está dando la comisión. ¿Ok? Y escuchen la comisión. Abramos la Biblia en Mateo 28 y vamos a leer del versículo 16 al 20. Pongámosle cuidado a estos versículos, hermanos, y vamos a relacionarnos y a vincularlos con las promesas del Salmo 91. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17, Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando el Cordero de Dios. Aquí está hablando el Jehová del Antiguo Testamento. Aquí está hablando el Cordero de Dios. Y está diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, escuchen lo siguiente: y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Cordero de Dios, el Señor Jesús, prometió que va a estar contigo, que va a estar conmigo, que va a estar con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, necesito ser consciente. Tú necesitas ser consciente de que esto es un hecho, de que Él ha estado contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú eres su discípulo, si tú te has negado a ti mismo, si tú te has negado a ti mismo, si tú eres su discípulo, el Señor ha estado contigo todos los días y estará todos los días contigo hasta el fin del mundo. En otras palabras, el Señor Jesús aquí está confirmando el Salmo 91. El Señor Jesús aquí está ratificando el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, tú y yo debemos vivir bajo esta promesa, que ya no debe de ser promesa, sino que debe ser el hecho cotidiano de tu vida. La vida diaria tuya debe de ser al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, yo no sé, hermanos, cómo ustedes manejan el asunto de la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Y cómo ustedes manejan el sello de Dios de Apocalipsis capítulo 7. Yo no sé, hermanos, cómo ustedes han entrado a este tiempo final. Yo no sé. Pero los hermanos que han entrado conscientes a este tiempo final y han aceptado el llamado de la justicia de Dios en este tiempo final. La vida nuestra tiene que transcurrirse, la vida tuya, la vida mía, la vida nuestra debe transcurrirse al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y la vida nuestra debe desarrollarse conforme dijo el Señor en Mateo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la vida nuestra debe ser una extensión de la voluntad de Dios aquí entre los seres humanos. El Señor Jesús anticipó y dijo que este evangelio iba a ser terminado por testimonio. Ese famoso versículo de Mateo 24, hermanos.
este evangelio va a ser terminado por testimonio. La palabra testimonio es una palabra viva. Los cristianos de esta hora debemos de ser como los cristianos de los días primitivos de Jesús. En los días primeros de Jesús, los cristianos hacían las obras de Jesús. Hacían las obras de Jesús. La identidad de los cristianos apostólicos, de los cristianos del primer siglo, era que hacían las obras de Jesús. Sanaban, curaban, limpiaban, daban esperanza, hasta resucitaban muertos. Por testimonio fue que esto se extendió. Por testimonio fue que esto se extendió a todo el mundo, por testimonio. Y por testimonio será que en este tiempo final el Señor va a terminar su obra y te llama a ti. Nos llama a nosotros para ser el testimonio de Jesús en esta hora final. Y la promesa es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Tu tarea, nuestra tarea, mi tarea, igual que tu tarea, es habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, nosotros tenemos una profecía bien anticipada en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros tenemos una profecía bien anticipada en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerla. Hermano, esta profecía no es una idea. Esta profecía es un hecho. Será un hecho. Lo que la Escritura anticipa es un hecho. La palabra del Señor es un hecho. La palabra del Señor no es romance. La palabra del Señor no es idea. La palabra del Señor no es filosofía. Hermanos, la palabra del Señor es un hecho. Escuchen Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 describe el trabajo de dos bestias. Dos bestias en la Escritura son dos poderes. Son dos poderes. Son dos autoridades humanas. ¿Ok? Al profeta San Juan se le reveló los dos poderes que estarían gobernando a este mundo en contradicción al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí están las dos bestias, aquí están los dos poderes descritos simbólicamente que estarían gobernando a la humanidad desde los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Apóstol, no Juan Bautista, ¿ok? Hasta el fin del tiempo, ¿ok? Y la estrategia final
está descrita aquí en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Leamos Apocalipsis 13 del versículo 15 en adelante. Y se le permitió a esta bestia, a este poder, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, aquí hay un decreto. Aquí hay un decreto conforme este conflicto entre el bien y el mal va a terminar. Y es un decreto comercial, un decreto de negocio. Interesante. En los días de Jesús, este decreto nunca podría haberse dado. Pero hoy este decreto se puede dar perfectamente y todo queda paralizado. Porque hoy todo depende de comprar y de vender. Esta cultura se ha vuelto comercial. Esta cultura no es campesina. Esta cultura no es la cultura del Edén, donde el trabajo principal del hombre era cultivar la tierra y producir sus alimentos. Ese fue el trabajo original que el Señor le dio al hombre. Y por lo tanto, el hombre estaba dedicado a cultivar la tierra. Hoy, ¿quién cultiva la tierra? Hoy todos dependemos del dinero. Hoy todos dependemos del comercio. Hoy todos dependemos de comprar y de vender. Interesante, hermano, la profecía. ¿Cómo fue que Juan, el vidente de Patmos, revela estas cosas? Indudablemente el Espíritu Santo se lo mostró. Y el Espíritu Santo le mostró que este último tiempo iba a ser controlado por el dinero, por la compra y la venta. El Señor en su misericordia a nosotros nos mostró el camino, nos mostró la salida, nos mostró el remedio para el decreto que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Por qué el Señor en su misericordia nos ha dicho a nosotros: salgan al campo, consigan un pedazo de tierra, cultiven sus propios alimentos, porque muy pronto no podrán comprar ni vender? Hermanos, el Señor en su misericordia, el Omnipotente, el Altísimo, nos ha mostrado a nosotros el camino. Nos ha mostrado a nosotros el camino. A ti y a mí, a este pueblo, el Señor le ha mostrado lo que hay que hacer. Y Él, el Omnipotente, el Altísimo, te habilitará a ti, te dará la fuerza a ti, te dará la sabiduría a ti y te dará hasta la tierra
para que tú puedas sobrevivir a este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Hermanos, nosotros nos estamos acercando a este tiempo bien clarito. Y ojalá que tú, mi querido hermano, estés despertando a esta gran verdad. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús nos advirtió a nosotros. Cuando veamos estas señales, cuando veamos estas cosas, Él nos advirtió. Él nos advirtió dónde debemos de vivir, dónde debemos de habitar. Y específicamente el Salmo 91 me dice a mí, te dice a ti, nos dice a nosotros, donde tú y yo debemos de habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará, terminará morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, es la hora de confiar solamente en el Omnipotente. No es la hora de confiar en lo que tengo. No es la hora de confiar en el dinero. No es la hora de confiar en lo que poseo. No es la hora de confiar en lo que sé. Es la hora de confiar en el Altísimo y en el Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tú, mi querido hermano, y yo, nosotros debemos de estar viviendo esto hoy. Desde ayer, nosotros debemos de estar viviendo esta esperanza, esta promesa, esta certeza del Salmo 91. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Oh, mis amados, tú debes de estar hoy viviendo esta experiencia. Mirar a los impíos destruyéndose, enfermos, con cáncer, con toda clase de pestes, y tú y yo guardados por el que guarda a su pueblo y a sus hijos. Dice el Salmo, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, tú debes de estar viviendo esto.
El pueblo de Dios que espera a Jesús por segunda vez, que ha guardado la ley del Señor, que el sábado es el sello de esa ley. Tú debes de estar viviendo esta experiencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún decreto de ninguna bestia, de ningún poder, de ninguna fuerza humana, satánica, va a impedirnos a nosotros ser fieles y vivir bajo el vestido blanco y el Cordero de Dios. Hermanos, tú y yo somos llamados a estar viviendo esta experiencia. No hay nada que temer. El Señor es tu escudo y tu galardón, tu espada y tu defensa, tu pan y tu agua. Hermanos, oremos que esto sea una realidad en tu vida. Padre, gracias por tu promesa. Permítenos, amado Padre, vivir bajo la sombra del Omnipotente y al abrigo del Altísimo. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.